testeando en este momento el programa para ver si hay alguien. Excelente a todos. Señores, muy buenos días, muy buenos días. Sean pues todos bienvenidos a Física para Metalurgia. Estamos en unidades de conversión. Estamos revisando, bueno, ya hemos revisado, vamos a ver inmediatamente lo que ya hemos tocado. Hemos visto ya variaciones en longitud, tiempo. Ahora vamos a ver intensidad de corriente y temperatura, ¿no? A ver, vámonos a la parte de unidades. Sí, en unidades, a ver, vamos a hacer un zoom rápidamente. Ya hemos visto nosotros que en unidades lo que queremos hacer es hablar justamente de estas 5 unidades básicas. Hemos visto el tema de tiempo. Qué interesante el tema del tiempo, ¿no? Es una percepción, pero hasta el momento se tiene dudas de lo que realmente es el tiempo. Y esto lo dicen los físicos o doctores en física. Nosotros, ¿a qué nos limitamos si hablamos del estudio del tiempo? A estimar duraciones, ¿no? A eso nos limitamos. Ya hemos entendido entonces que como unidades básicas o magnitudes básicas son 7, longitud, masa, tiempo, cociente, temperatura, cantidad de sustancia, intensidad luminosa, ¿no? De estas, las primeras 5 son las que a nosotros más nos interesan, las otras 2, bueno, intensidad luminosa también, pero las primeras 5 son las que generalmente se involucran a los diferentes fenómenos en metalurgia, ¿no? Cantidad de sustancia, esto ustedes lo van a ver de manera mucho más profunda en química, pero ya estamos mencionándolos acá nosotros. Hemos visto hasta el momento qué ha pasado con el tema de longitud, ¿no? Cómo trabajamos longitud y masa. Esto, incluso hemos hecho algunos ejercicios, ¿ya? Atentos por favor a los videos que ya van a estar presentes en la plataforma también, porque ustedes pueden revisar, ¿no? Aquí hemos visto ya cómo trabajando con el tema de longitudes, pero ya hemos ido haciendo uso de unidades derivadas, tal es el caso de la densidad, que es igual a masa sobre volumen, ¿no? Y hemos ido haciendo algunas apreciaciones. Entonces, tienen ustedes también ya una práctica, por favor vayan revisando esa partecita, sí, hemos hecho ya algunas conversiones aplicadas a metalurgia. Nosotros trabajamos bastante con el tema de densidades, lo vamos a ver con ustedes también en otras materias, ¿sí? En el tema ya de, si hablamos de masa, hemos hecho también un trabajo bastante interesante. Ya sabemos que la masa hace referencia a la cantidad de materia que ocupa un cuerpo, eso se ha explicado claramente. Y ahora hemos hecho también ejercicios referidos al transporte de material, ¿no es cierto? Aquí teníamos y decíamos, si se desea tratar una carga general que ocupa un volumen de cierta cantidad de cubos, ¿no es cierto? El móvil podría mover los 5 cubos, ¿no? Y bastante interesante el problemita. También hemos utilizado una unidad ya no primaria, sino derivada, que sería la densidad, para el estudio de este trabajito, ¿no? Y hemos resuelto también problemitas de este tema. El último era justamente sobre una cinta transportadora. Qué interesante el trabajo, pero si ustedes se dan cuenta, son unidades básicas. Y aquí está entrando mucho el tema de equivalencia. ¿Qué son equivalencias? Ah, ya. ¿Cuántos kilómetros tiene un metro? ¿Cuántos centímetros tiene un metro? Está entrando aquí, ¿no es cierto? Por ejemplo, aquí teníamos uno en tiempo. Hemos usado el tiempo, que decía 18 horas, 1 hora, 3.600 segundos, ¿no? De ahí hemos ido trabajando también según las equivalencias. Aquí, gramo, 1000 gramos, 1 kilogramo. Entonces, por favor, la práctica que tenemos ya en la plataforma virtual, vayan trabajando ustedes. Hemos hecho ya un estudio ahí de tiempo, sí, hemos ido viendo tiempo, y la parte esta de masa. Ok, vamos ahora a trabajar con intensidad de corriente o corriente eléctrica, sí que es una justamente de las unidades, y la otra que es con temperatura. Recordamos entonces rápidamente a qué nos referimos cuando hablamos de intensidad de corriente o corriente eléctrica. Decimos que hace referencia al flujo de electrones de un extremo a otro, ¿no? Ah, el flujo de electrones de un extremo a otro. Entonces tenemos electrones que van pasando y aquí hemos comentado que importa mucho el número de cables, ¿recuerdan? Claro, no es lo mismo porque este puede que sea un film, ¿no? Se conoce como film, un cablecito delgadito, o uno puede que sea muy grueso, y depende mucho el uso de cables
de cuánto es la demanda de energía, decimos. Un motor de medio HP no va a demandar la misma energía que un motor de 5 HPs. Y ahí es donde hacíamos referencia efectivamente sobre el número de cables, ¿no? Muy bien. Si el cable es número 8, la sección es de 10 milímetros cuadrados, 10 milímetros. ¿Y cuánto será 10 milímetros cuadrados? Ahorita vamos a ver este temita, ¿no? Para que entendamos. Pero la sección, la sección en este caso es circular, nos dice que es 10 milímetros cuadrados. Más o menos este tiene un diámetro, podríamos decir, de unos entre 7 a 8. Vamos a ver ese tema, calculamos ahorita. Y el consumo de corriente está justamente determinado para corrientes que tienen alto consumo o medio consumo. El número 12, que es el que se emplea para energía eléctrica, para la iluminación, para los foquitos, tiene una sección de 4 milímetros cuadrados, menos de la mitad del de 8, ¿no? Y el consumo de corriente es medio bajo. Y el cable número 14, que es el más delgadito, podríamos decir, ¿no? Que se emplea con una sección de 2.5 milímetros, es para corriente de consumo bajo. ¿Por qué decíamos esto, ingeniero? Era justamente para que ustedes entiendan que si hablamos de cables, existen los cables multifilares, que es el que casi siempre vemos, y el unifilar. Este es un tipo de cables, así lo hemos visto, ¿no es cierto? Es un tipo de cables, multifilar, unifilar. Y según los cables, según el número de cables, también podemos ver cuánto amperaje va a ir soportando. Miren qué interesante, ¿no? Cable número 8, 40 amperios. El cable número 6, 55 amperios. Aquí el número 3, estamos viendo cables que son mucho más gruesos, ¿no es cierto? Aquí, una vez más, comparamos con este. Aquí tenemos el número 14, 12, 10, 8. Y aquí estamos viendo cables que son mucho más. Aquí está el 12, ahí está. 12, 20 amperios, 10, 30 amperios, 8, 40 amperios. Y vamos viendo cables que son mucho más gruesos. Aquí está, 6, 55, 3, 100 amperios. El de 1 sobre 0, 150 amperios. Y el de 3 sobre 0, 200 amperios. Estos últimos cables son los que vemos colgados en las calles, ¿no es cierto? Son los cables de media tensión. Esos son los cables que observamos colgados en los postes, ¿sí? Eso para que tengan en cuenta, en referencia a cuánto es la cantidad de electrones que pueden elevar. Ahorita vamos a ver ejercicios de esta partecita. También hablando de corriente, habíamos visto justamente esto, ¿no? Decíamos su celular, aquí lo ponemos al frente, Tito. Decíamos el celular, ¿qué número de cable tendrá? ¿Será unifilar o multifilar? Y a ver, vamos a recordar esta pregunta a alguno de sus compañeros. Estimada Wendy, buen día. Wendy, primera llamada, primera, 5, 4, 3, 2. Ok, querida Wendy, ¿recuerdas bien lo que comentamos? Y te pregunto a ti nuevamente, estos cablecitos que son para cargar celulares, serán, primera pregunta para ti, atenta por favor. En referencia a los cables para cargar celular, ¿serán cables multifilares o unifilares? Wendy. Son cables. Ay, ¿cómo era eso? ¿Multifilar o unifilar? A ver, piensa, te voy a mostrar. Multifilar. Muy bien, sí, son multifilar, efectivamente, ¿no? Porque si fuera unifilar sería muy rígido, no podríamos doblar como estamos doblando acá. Miren, aquí se ha hecho un cordoncito y le han amarrado al centro, ¿no es cierto? Son multifilares, muy bien. Segunda pregunta, querida Wendy, ¿qué número de cables será? ¿Sería 3 sobre 0, 1 sobre 0, 12 o tal vez 14 o más de 14? ¿Qué piensas tú? Puede ser 14 o más. Excelente, claro, muy bien. ¿Por qué? Porque resulta que esos cables que son multifilares son sumamente delgaditos y aquí dice 20 amperios. Para 12 es 20 amperios. ¡Wow! ¿Cuánto era el cargador de celular que necesitaba en amperaje? A ver, miren una vez más. Miren. Su cargador de celular, ¿cuánto de amperaje les está pidiendo? ¿Quién me dice? ¿Quién me responde? ¿Cuánto dice su cargador? A ver, papá. 25 amperios, Inge. 25 amperios. ¿Eso dice tu cargador de celular? ¿Seguro? O 35, Inge, 35. Entonces podría ser entre estos dos, ¿no es cierto?
Si dice 25 al 35, entonces necesitamos un cable número 12 o un cable número 10, pero que sea multifilar. Ah, qué interesante, ¿no? Y si yo le pongo uno de 55 amperios, va a ser demasiado cable para muy poca demanda de energía, ¿verdad? Porque recuerden que el tema aquí es cuánto es la demanda de energía. Eso es lo importante. Entonces, muy poca la demanda de energía, por lo tanto, el número de cable es menitos, ¿no? Ahora sí, vamos a hacer entonces ejercicios de esta partecita. Atentos todos, por favor. A ver, vamos a acomodarnos biencito. Muy bien, ahí estamos. Esto vamos a poner acá. Este es corriente, pondremos acá. A ver si podemos encontrar una línea de división. Vamos con una línea más delgadita. Ahora sí pondremos que sea eso. Muy bien. Veamos a ver con qué choca. O está chocando con la parte justamente de los, pero no pasa nada. Excelente. Muy bien. Ahora sí, vamos a trabajar entonces con intensidad de corriente, señores. Atentos a los problemitas. Y aquí también haremos esto, por si acaso. Aquí también colocamos esto para que no tengamos ese choque. Excelente. Ya sabemos entonces de dónde es, pero aquí vamos a aumentar unos cuantos espacios más por si necesitamos para nuestro problemita, nuestros ejercicios. A ver cómo ha quedado nuestra pizarrita. Excelente. También aquí se nos ha ido un poquito esto. No pasa nada. Esto vamos a abrir y ya está. Excelente. ¿No? Sí, señores, estamos muy bien. Ahora sí. Atentos todos, por favor. Vamos a hacer grande nuestra pizarrita y vamos a hablar exclusivamente de corriente eléctrica o intensidad de corriente. Problema 1, atentos todos, por favor. Problema 1, vamos a poner esto con rojito también, de una vez. Negrilla y rojito. Ok. Problema 1. ¿El problema de qué se va a tratar, ingeniero? Ah, estamos viendo. Primero vamos a calcular, aquí, a ver, ¿dónde está esto? Ah, este está adelante, más pequeñito nuestra flechita. ¿Sí? Vamos a calcular, escuchen bien todos, ¿cuántos milímetros tendrá según esta sección, lo que nos está diciendo acá? ¿Cuántos milímetros tendrá este que dice de 10 milímetros cuadrados? ¿Cuánta extensión tendrá? A ver, vamos a preguntarnos entonces. Ahí dice. Pregunta 1. ¿Cuál es el diámetro? El diámetro de los cables número, y ahí vamos a poner los cables que tenemos acá. Es el número 8, 10, 12 y 14. Número 8, 10, ustedes van a hacer el 12 y el 14, tranquilos, 12, 14, según los datos de tabla, ¿no? De tabla, a ver, ahí estamos. ¿Cuál es el diámetro de los cables 8, 10, 12, 14 según los datos de tabla? Entonces vamos a copiar una vez más este detallito, aquí abajito, muy bien, ya está. Excelente. Vamos a bajar también nuestra flechita. Lo ponemos al frente. Muy bien. Ahí dice, ¿cuál es el diámetro de los cables 8, 10, 12 y 14? Según los datos de tabla. ¿Qué sabemos de los datos de tabla? La sección. Ah, ¿qué es la sección? Ahí entonces vamos a insertar lo siguiente, ¿sí? Hay un concepto que ustedes seguramente conocen, que se conoce como diámetro. ¿Qué es el diámetro? ¿Quién me puede decir qué se entiende por el diámetro? ¿Alguien? A ver. Responde, papá. ¿Qué es el diámetro? La distancia máxima de un punto al otro del círculo. Exacto. Eso justamente es el diámetro, ¿no? Aquí, para aquellos que están dudando, ponemos acá una imagen de lo que se entiende por diámetro. Exacto. Vamos al más pequeñito esto. Miren, para que ustedes lo puedan ver. Este es el diámetro. Ojo, estos datos ustedes tienen que saber ya. El diámetro es desde aquí hasta aquí. Ahora vamos a poner una flecha. Insertaremos una flechita para que ustedes también esto puedan verlo muy bien. Insertamos una flecha.
Desde este punto hasta este punto es el diámetro. Vamos a hacer la gruesita, la flechita. Ahí está. Vamos a darle más grosor. Excelente. Este es el diámetro, señores. De un punto a este punto. Este es el diámetro. Un dato interesante para que ustedes lo sepan. Ahí está. Es el radio. El radio se conoce como la mitad. ¿Sí? La mitad del diámetro. Lo vamos a pintar con un colorcito un poquito más oscuro esto. No, este no, solamente este. Este pintamos con un color más oscurito. Ok, ¿ya? Dos conceptos importantes. Uno que es el diámetro y otro que es el radio. Y como decía su compañero, muy bien dicho, el diámetro es la distancia más larga de un punto a otro. Eso se conoce como diámetro, tomando en cuenta siempre el centro, ¿no? El radio es desde el centro hasta el extremo, que sería siempre la mitad. Esta sección en milímetros cuadrados es la sección justamente esta. Todo esto es. Entonces, el área de la circunferencia, aquí nos dice que mide 10 milímetros cuadrados, 6, 4 y 2.5. Nosotros con esa área queremos calcular justamente cuánto es el diámetro. Queremos saber qué tan grueso va a ser nuestro cablecito, ¿no? Esto queremos saber. ¿Qué tan grueso va a ser? Claro, yo tengo aquí el área, pero tal vez para que me dé cuenta y hagas una reglita pueda decir cuánto es el diámetro. Para mí es importante eso. Entonces, ¿qué ecuación tengo que usar ahí? Justamente el área, ¿no? El área del círculo. ¿Y el área del círculo a qué es igual? A ver, vamos a recordar ahí dos ecuaciones claves en esta partecita, ¿sí? Atentos, por favor, a la imagen. Recordamos dos conceptos importantísimos acá. Excelente, ahí está. Ponemos esto al frentecito. Las ecuaciones, escúchenme bien, voy a ampliar esto para que puedan ver ustedes más cómodamente. Ok. Ya sabemos que el diámetro es desde este punto a este punto, es el diámetro, el lado más largo de la sección de una circunferencia. Y el radio es la mitad. Ok, entonces, ¿cómo hallo el área? Porque estos datos que me da aquí, que dice sección, cuando dice sección, me está dando la información del área. Por eso está en cuadrados, milímetro cuadrado. Esto me está mostrando el área. Muy bien. Entonces, ¿qué necesito saber yo de la circunferencia? En principio, ¿qué es el perímetro? Y segundo, ¿qué es el área? Bueno, ¿qué es el perímetro? El perímetro no es nada más, y voy aquí a insertar, voy a tratar de hacer un dibujo lo mejor posible. El perímetro es, yo aquí voy a agarrar una marquita, voy a partir desde aquí, desde este puntito, desde el puntito azul, y voy a medir cuánto es todo esto. ¿Cuánto es? Ay, no está saliendo bien, pero no importa, lo importante es que ustedes lo entiendan, ¿no? Eso. No el área, sino cuánto. Esto voy a quitarle sin relleno. Ahora sí le quito justamente sin. A ver, vamos a ir atrás. Excelente. Ahora sí. Esto, muy bien. Es desde aquí agarro y voy a medir superficialmente cuánto es el contorno. Eso se entiende por perímetro. El contorno, ¿cuánto es? En cambio, el área es cuánto mide todo este espacio físico. Por eso está en metros, milímetro cuadrado, etcétera, ¿no? Bien, vemos entonces. Resulta que el área, ahora sí colocamos acá, el área es igual a pi. ¿Cuánto es el valor de pi? 3.1416. Ese es el valor de pi. Por el radio, tenemos el radio, aquí ponemos radio chiquitito al cuadrado. Excelente. Esa es la ecuacióncita, la vamos a poner con negrilla y un poquito más grande. Eso, excelente. Ese es el valor del área, ¿no? Aquí está. Pi r cuadrado, ¿no? Ese es el área. Pregunta, ¿aquí yo tengo el valor del área? Sí, aquí está 2.5, 4, 6, 10, dice, ¿no? Para 8 resulta que el área va a ser 10. Ya tengo el área, ¿qué cosa quiero calcular? El radio, claro, sabiendo el radio voy a calcular el diámetro, porque el diámetro es donde se hace el radio. Entonces, de esta ecuación
lo que hago es despejar el radio. Entonces, aquí vamos a decir el radio, en minúscula, ¿no? Al cuadrado, va a ser igual a ¿qué? Al área, pero esto va a estar dividido. Esto lo pondremos aquí un costadito para que se vea muy bien. Excelente. Esto va a estar ahí, ok, aquí a este ladito. Va a estar dividido sobre 3.1416, que es pi. ¿Sí? Y vamos a ponerle aquí para que se vea biencito. Le ponemos nuestra línea de división, ¿no? Ahora sí, ahí está. Excelente. Y le vamos a dar gruesito también, esa partecita. Ok, más gruesito para que se vea muy bien. Excelente, ahí está. Ese es entonces el área. Del área, despejamos el radio, esto que multiplica pasa a dividir, radio al cuadrado va a ser el área sobre 3.1416. Muy bien, en este caso, ¿a qué va a ser igual eso? Tenemos acá, copiamos nuestra línea de división, ahí está, excelente. La pregunta que les hago, aquí pondremos, a ver, un poquito más bajaremos esto. Ahí, excelente. Eso, muy bien. Y ponemos acá, para el cable número 8, para el cable número 8. Vamos a hacer la valoración para el cable número 8. El radio al cuadrado es igual al área sobre pi. ¿Cuánto va a ser esto? Aquí ponemos entonces, esto va a ser igual a ¿cuánto? Igual a este P, se nos ha pegado acá, ok. Eso es igual a, el área dice que es 10. Y entre paréntesis coloco la unidad, ¿no? Milímetros cuadrados. Sobre 3.1416. Por favor, me dicen todos cuánto es 10 dividido entre 3.1416. 3.8. 3.8. Muy bien, 3.8. Radio al cuadrado entonces va a ser igual 3.8. ¿Qué? Milímetros cuadrados. Como esto está acá al cuadrado, pasa al otro lado como raíz. Entonces aquí va a ser, el radio va a ser igual a ¿qué? El radio va a ser igual a la raíz, ¿sí? De 3.8 milímetros cuadrados. Para que me dé solamente milímetros. ¿Cuánto sale eso, por favor? O el valor es 3.8. Inge, el valor no es 3.8, es 3,18, diré. Sí, que 3.18. 3.18. Ya, a ver. Sí, 18, ok, aquí, ¿no? 3.18, sí, esta vez he escuchado mal. Ah, ok. La raíz, ¿cuánto sale de 3.18, por favor? 1.68. Muy bien, entonces el radio aquí va a ser igual a 1.68 milímetros. 78. 62. 78. 72. A ver, entonces. 78, Inge. 78, Inge. 78. 78. Muy bien, gracias, 78. gracias. Excelente. 78. Ah, qué interesante. Miren, este datito lo vamos a poner acá y con azulito. Para una sección, ¿no es cierto?, de 10 milímetros cuadrados, resulta que el radio es 1.7, es 1,5 milímetros, más o menos, ¿no es cierto? Ustedes agarren su reglita y vean a ver cuánto es 1,5 milímetros, es relativamente delgadito, ¿no? Ese es el diámetro efectivo, por decirlo así, o sea, de solamente el cable de número 8. Cuando el cable es número 8, tiene una sección de 10 milímetros cuadrados,
el consumo de corriente es medio alto y resulta que el diámetro de ese cable es pues de 1,5 milímetros, ¿no? 1,78 milímetros. Ese es el valor. Entonces tú hagas tu reglita y dices casi 2 milímetros es relativamente delgadito, ¿no? Eso es para el número 8, ¿verdad? Claro, ojo, una vez más, aquí voy a volverle acá aquí arribita. Este es el 8, unifilar. Claro, tú ves que es un cablecito de casi 2 milímetros, pero es así. Y si fuese multifilar, también tendría más o menos 1,8. Ojo, que resulta que este es el más gruesito, ¿no? Cuando nosotros vamos a trabajar con motores, conviene que sea con este cable, que es de 1,78, ¿sí? Milímetros de diámetro. Es el cable más grueso, 1,78. Wow, a ver, ahora trataremos de calcular, según lo que acaban de ustedes de mencionar, para su cable de celular, ¿no? El del celular, que es el número 14. Dice 2,5 milímetros cuadrados. A ver, entonces, vamos a ver acá. Ya tenemos acá para el cable número 8. Aquí pondremos para el cable número, ¿cuál vamos a hacer? Para el 14 haremos, ¿no? El cable número 14. 14 es 2,5, listo. Entonces, para el cable número 14. Aquí no, 8, el 14. Ojo, estamos calculando por si acaso para todos, que todavía haya dudas, ¿no? Estamos calculando el diámetro del cobre. El cobre es este. Cuidado, estén pensando que es el cable más el plastiquito que lleva ahí adentro, que es PVC, ¿no? El plástico que está revistiendo al cobre. Mucho cuidado con este tema. Yo les había comentado que hay cables en donde aparentemente es grueso, pero lo que es grueso es el PVC. Cuando tú cortas el cable encuentras filamentos muy delgaditos, ¿no? Por eso, este es el diámetro del cobre, 1,78, casi 2 milímetros, para un cable número 8 de consumo alto de energía. Qué interesante. Para el cable número 14, vamos a hacer lo mismo, pero ahora vamos a emplear. Para el cable número 14, el área es 2,5 milímetros. ¿Estamos en lo correcto? Milímetros cuadrados. Sí, efectivamente, aquí está, 2,5 milímetros cuadrados. Muy bien. Entonces, 2,5 milímetros dividido entre 3,1416. ¿Cuánto le sale? 0,79. 0,79, sí señor. Aquí está. El radio entonces nos saldría 0,79 milímetros cuadrados. Vamos a sacar la raíz de 0,79. 0,79. ¿Cuánto sale la raíz de eso, por favor? 0,89. 0,89 milímetros. Wow, ni siquiera es 1 milímetro, ¿se dan cuenta? Por eso es que el cable de sus celulares son sumamente delgaditos. No es ni 1 milímetro, es la mitad y un poquito más del milímetro. Ojo que este es para consumo bajo. Generalmente para las instalaciones eléctricas utilizas cable número 12 o número 14. El 12 es para la luz. Tú ves tu foquito y estás viendo que hay un cable que está ingresando para el socket o tu sistema de luz. El cable que se emplea generalmente es el número 12, 4 milímetros cuadrados. A ver, haremos el cálculo para el número 12, que es 4 milímetros cuadrados. ¿Sí? A ver. ¿Cuánto le sale para el número 12? A ver. Vamos a ver. A ver, voy a silenciar algunos. Se está escuchando al fondo un poco de ruido. Repito una vez más, ¿cuánto les sale? ¿Cuánto les está saliendo?
¿Cuánto sale, señores? ¿Cuánto sale? 1.27, Inge. 1 punto, a ver, corroboramos entonces. 1.12, Inge. A 1.12. A ver, hay dos. 12. Este es para el cable número 12. ¿No ve? 1.27. 27. Vamos a corroborar. 1.12 sale el radio, Inge. Ya, a ver, vamos a ver. Esto es 4 milímetros cuadrados, ¿no es cierto? Ahí está. 4 milímetros cuadrados. Muy bien. 4 milímetros cuadrados, bajamos nuestra flechita. 4, yo también hago los cálculos por si acaso, dividido en 3.1416. ¿Sí? Está saliendo acá, el radio sale 1.27. Verifiquen por favor, ¿no? 1.27 milímetros cuadrados. ¿Sí? 1.20. Entonces hay que sacar aquí la raíz de 1.27. Raíz de 1.27 milímetros cuadrados. Entonces la raíz 1.12, Inge. 1.12. 1.12. 1.12, Inge. 1.12. ¿Ya? 1.12. Muy bien, es 1.2. Entonces, verifiquen por favor los que han sacado otro valorcito. Tal vez aquí han utilizado el pi con todos los decimales o el resultado está utilizado con todos los decimales. Va a variar. No estamos trabajando con 2 decimales, simplemente esa partecita tengan cuidado, ¿ya? Bien, entonces, una vez más, esto, por si acaso, a ver dónde estamos. Voy a mostrarles para que quede clarito, ¿no? Para que quede claro este tema. Voy a mostrarles, ahí está. Esta imagen es lo que quería mostrarles. Para que quede claro, por favor. Y para todos. ¿Dónde está mi imagen? Ahora sí. Vamos a intentar una vez más. Y ya. Copiamos entonces así la imagen. La imagen que estamos hallando es ¿cuál? Ahí estamos, ahora sí. A ver, no está queriendo copiar nuestra imagen. Vamos a copiar entonces otra imagen. Ahí está, ahí está, ahí está. Ah, excelente, ahora sí ya. Muy bien. Ya copiado, tenemos aquí todas las imágenes listas. Listas, listas, listas. Ok. Nos acercamos. Estos diámetros que estamos hallando, por si acaso, y vamos a utilizar acá, es este. Es de aquí hasta aquí. No tiene nada que ver, por si acaso, con la parte plástica. No es el revestimiento. Estamos hablando el diámetro efectivo del cobre. Esto es lo que estamos hablando. No tiene nada que ver con el revestimiento. A ver, voy a ver un cable. Esto no se está viendo bien. Vamos a... este está mucho mejor. Ya, este sí está mucho mejor. Vamos a echar acá. Este está excelente. Vamos a... este hacemos pequeñito. Ahora sí. Ya vamos a observar. No estamos hablando de el revestimiento de PVC, porque esta partecita que está cubriendo al cable es PVC. No, estamos hablando de solamente el cobre. Ya, entonces, para el cable número 8, que es el más gruesito, el cobre simplemente tiene un diámetro de 1.7, casi 2. Puede ser multifilar, como estamos viendo pero si es multifilar, igual, la suma del área de todos estos films va a dar 1.78 milímetros, el diámetro. Esto es 1.78, el diámetro, no el diámetro del PVC. Repito una vez más, muchas veces el diámetro del PVC es el que es grueso. Por eso cuando ustedes compren cables, conviene que también corten y miren, porque el cable te venden como grueso. Eso pasa frecuentemente. Voy a silenciarlos un ratito, ¿ya? Muy bien.
Eso pasa muy frecuentemente con cables de procedencia china. Por eso es cable que ustedes vayan comprando, si van a comprar cables para sus instalaciones eléctricas o industriales. Ingeniero, yo voy a hacerme mi propio extensor de corriente para alimentar un motor de 5 HPs. Cuando hagas la compra del cable, hay cable de industria argentina, brasilera, esa es más confiable que la china. A mí me ha pasado, yo he visto un cable que era grueso, dije, este cablecito está bien nomás. Corto el cable y me encuentro que con los pelitos, por decirlo así, los films, no eran pues este radio, no eran. Por si acaso, este es radio, estamos viendo la mitad, ¿no es cierto? Es el radio. A ver, el diámetro, entonces, ¿cuánto sería? El diámetro aquí va a ser igual a 2 veces el radio. Sería 1.78 por 2, vendría a ser 3.56. 3.56 milímetros. Ese es el diámetro. Por si acaso, aquí se lo voy a poner con negrillas, azulito y un poquito más grandecito. Sí, ese es el diámetro. Ojo. Ya saben que el diámetro es esto, ¿no es cierto? Aquí ustedes voy a poner, lo pone con rojo esto para que se vea mucho mejor. Aquí está esto con rojito para que se vea mucho mejor. Ahora sí. El diámetro es este, ¿verdad? Es desde aquí empieza y es hasta el extremo. El valor que nosotros hemos hallado era el radio, era la mitad. Por eso aquí dice radio, ¿no es cierto? El radio no es 78. El diámetro vendría a ser el doble, que sería 3.56. Para el cable número 14, ¿cuánto será el diámetro? Vamos a copiar. ¿Cuánto será el diámetro para el cable número 14? 1.78. Muy bien, 1.78, porque es el doble de 0.79. 1.78 milímetros. Ese va a ser el diámetro. Para el cable número 12, ¿cuánto va a ser el diámetro? A ver. 2.25. 1.12 por 2, 2.25, sí, señores. Este es entonces, esto vamos a copiar acá también para que entiendan ustedes, ¿ya? Esto es lo que me interesa a mí, el diámetro. Esto que hemos hallado ahorita es este valorcito al frente. Este hemos hallado, ¿no? Ese diámetro. Si dejábamos radio era la mitad nomás, ¿no ve? La mitad hubiésemos, si poníamos solamente R, el diámetro es el largo total, el diámetro total, ¿no es cierto? Ese es el diámetro. Una vez más, cuando compren cables, córtenlos, ¿ya? Para ver efectivamente cuánto es la cantidad de cobre que tiene ese cable. Mucho cuidado con ese tema, sobre todo con cables de procedencia china, que han ingresado mucho en nuestro medio, no cumplen. No es pues el diámetro 2.25, puede ser 2 o 2 simplemente es, y el 0.2 te han quitado eso, ¿no? En los films lo han quitado y obviamente eso a nivel industrial ahorra mucho el costo, ahorra bastante el costo. Cuando disminuimos aquí 0.2 milímetros, como no es un metrito de cable el que utilizas, sino utilizamos kilómetros, así en instalaciones de cable, porque no es un metro, son 100 metros, 200 metros, 1 kilómetro que se utiliza, es bastante lo que se va ahorrando en ese tema, ¿no? Por eso siempre corten los cables. Listo. Para darle punto final a esta partecita, vamos a ver nos vamos a adelantar un poquito a lo que ustedes van a conocer como electrotecnia. La ecuación de la intensidad de corriente. Ah, qué interesante, ingeniero. Ecuación de intensidad de corriente. Hay una ecuación muy interesante y la vamos a poner acá, lo que se conoce como el VIR. El VIR, ahí está, este es justamente. Lo colocamos acá, vamos a hacer un poquito más pequeñito y colocamos acá la ecuacióncita. Lo que conocemos como la ley de Ohm, que mide justamente la intensidad de corriente. Vamos a hacer un poquito más. Esta ecuacióncita, se van a acordar de mí, van a emplearla en la materia de electrotecnia.
Es la ecuación clave esta, ¿no? A ver, vamos a ver entonces la ecuacióncita, la vamos a estudiar, ¿sí? Un poquito vamos a ampliar para aquellos que tienen el celular ahí en la mano. Esta, por si acaso, es la ecuación de base para la conducción de energía eléctrica, la ley de Ohm. ¿Qué dice la ley de Ohm para la intensidad de corriente? Nos habla del VIR, otros dicen BRI, bueno, puede ser el BRI o el VIR, ¿no? ¿Por qué VIR? Ahorita vamos a ver ese tema. Tenemos tres variables: voltaje, resistencia, intensidad de corriente. Voltaje, resistencia, intensidad de corriente, ¿no? El voltaje medimos en voltios, la resistencia medimos en ohm y la intensidad de corriente en amperios. Ah, resulta que nosotros hemos estudiado, esta es una unidad principal, ¿no? Vamos a recordar, vámonos al principio y decíamos que cuando hablábamos justamente de corriente eléctrica y medimos justamente en amperios. Sí, estamos hablando de esta unidad y corriente eléctrica. Ah, ok, entonces la ley de Ohm me permite justamente determinar cuánto es la corriente eléctrica. Y para determinar la corriente eléctrica, yo necesito tener como referencia el voltaje y cuánto es la resistencia. A ver, hasta aquí alguna duda, pregunta, consulta o comentario.